decimos que el páramo es una fuente de agua. Se dice que el agua nace, no, el agua no nace. Y ustedes que han estudiado biología saben que el agua es un ciclo. El agua ni se crea ni se destruye, pasa de un ciclo a otro, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de estos lugares, de estos páramos? La importancia de estos páramos es que son recicladores del agua, es donde el agua se asienta, donde el agua, no digamos que nace, sino donde el agua permanece y donde el agua se purifica. ¿Qué trae el agua? Hay mucha niebla y afortunadamente no tenemos tanta hoy. Sí. Esta niebla se llama niebla rasante y es la que trae el agua. Del agua que se evapora en las partes de abajo o de los ríos o de los mares o de los lagos, viene arriba y nos la va dejando acá. Contaminada, aquí se descontamina, ¿cierto? Y entonces aquí se purifica y aquí a través de esos colchones de agua, de hongos, de líquenes, de musgos, acá el agua se hace un colchón, como cuando tenemos una esponja, la llenamos de agua. ¿Cuál es la propiedad del páramo y por qué tenemos que cuidarlo? Porque ese colchón en invierno, como el tiempo que tenemos, se infla y no la suelta de una para que no hayan desastres. Se infla, se infla. Si nosotros miramos y metemos la mano en los musgos, vamos a ver que es un colchón de agua y brota agua. Bien, entonces esa agua la va soltando, se nos va por los nacientes, por las quebradas y por los ríos y nos forma lagunas. Y va más abajo, en este caso, hacia esta parte, esta vertiente corresponde al río Arauca, la vertiente de los llanos orientales, ¿cierto? Entonces aquí se forman varios ríos que van a conformar el Arauca. Otros ríos se forman hacia la parte de allá, la que escurre del Nevado del Cocuy. De aquí nace el río Chitagá. Y el río Chitagá da lugar a otro río que más abajo es frontera con Venezuela y se junta con el Covaría, el Cubujón y forman el Arauca, un gran río. Bueno, en esta parte se está explotando el carbón. Ustedes ya vieron que hay socavones, sí. Hay unas cantidades rotos. Estos han sido socavones y entonces estamos en contra de la explotación. Primero porque estamos en un punto álgido, en un punto muy alto donde la naturaleza no se debe tocar. La naturaleza, ustedes verán que es frágil. Si nosotros arrancamos un frailejón, ese frailejón demora muchísimo en recuperarse. Un frailejón crece 1 centímetro por año. O sea que los frailejones que tienen 2 metros tienen 200 años. Es mucho tiempo para recuperarse. Miren que la vegetación es rasante, es pelada. Los riscos arriba, las maticas se pegan con mucha dificultad. ¿Por qué? Primero porque no hay tierra en esas rocas y segundo por el extremo frío. Aquí las temperaturas de noche son muy extremas. Tanto que a veces acampamos en estas partes y las carpas amanecen copadas de hielo, tiesas de hielo. Y amanece una cosa que se llama escarcha y todo tupido en hielo. Entonces las maticas sufren mucho. Si nosotros sufrimos, ellos son seres vivos también, ¿cierto? Al gobierno se le ha dado por explotar el carbón. Y entonces los carbones de aquí son muy ricos. Es un carbón especial de muchísimo valor. Tiene mucho valor. Pero la naturaleza y el agua tienen más valor que esos carbones. Nosotros, como habitantes, los que estamos circuncidando todos estos territorios, nos vamos a beneficiar muy poco. ¿Quiénes se van a beneficiar? Se van a beneficiar las multinacionales que van a explotar ese carbón. A nosotros nos van a quedar lo que ustedes ven, los huecos y la contaminación. Ese caliche que sale ahí, podemos observarlo si quiere, vamos caminando. Este caliche se da por la misma explotación, son ácidos que el carbón ha soltado y contamina el agua. Todas estas aguas, todos estos chorritos van formando cantidades, acumulando cantidades de agua y nos va a formar quebradas y nos van a formar ríos, que es el agua con que nosotros nos alimentamos. Fíjense que en Málaga sufrimos en grandes veranos por agua, no hay agua. Aquí el agua nos sobra, pero no es que nos sobre para usarla, la naturaleza nos la ha dado. Y entonces, si nosotros permitimos que estos socavones se den, compañías se van a beneficiar muchísimo, pero nos van a perjudicar. Van a dañar toda una estructura que es muy difícil de recuperarse. Miren, esto tiene más de 20 años que explotaron este carbón. Y miren, no se ha recuperado el territorio. 20 años es mucho tiempo. En otro tipo de terrenos, de selvas, esto estaría ya poblado de vegetación, aquí no.
Aquí puede durar 100 años en recuperarse la vegetación si nosotros la destruimos. Y 100 años que vamos a durar sin agua. Bueno, estos socavones fueron construidos por algunas compañías. Dijeron que habían sacado una pequeña muestra. Creo que dijeron que habían sacado unas 40 toneladas. Ellos se sacaron de aquí más de 1000 toneladas de carbón. Y le dieron de regalías al municipio del Cerrito, algo así como 60.000 pesos. Para beneficio de las comunidades. Entonces la comunidad de Páramos y nosotros, los que de alguna manera estamos metidos un poco en este cuento de la ecología, decimos no a la explotación del carbón. Se está haciendo resistencia a eso. Y ustedes deben de tomar conciencia de eso, de que el agua la necesitamos, de que el carbón no se come, ni se bebe, la plata tampoco, y la plata, el dinero, los bienes se van a quedar las grandes multinacionales que exploten esto. Esto lo sacan principalmente para Alemania, China o Japón. Es el deseo que tiene el gobierno. Vienen haciendo una pavimentación maravillosa y van a seguir pavimentando. No estamos en contra nadie del progreso, ¿cierto? Y de que una carretera se pavimente porque sufrimos mucho cuando no tenemos una carretera pavimentada. Pero que no sea como único objetivo no ayudar a las comunidades, sino que sea una carretera para que entren grandes tractomulas, grandes cavas y se lleven el recurso y después nos dejen los huecos y la contaminación. Eso más o menos, eso a grosso modo, es uno de los objetivos de estas visitas al páramo. Hoy el páramo es muy frágil, la capacidad de carga que se tiene. Yo soy bombero del Cerrito, bombero oficial nacional del Cerrito, y yo tengo asignada de monitoreo, de control desde Cerrito hacia esta parte. A mí me toca estar pasando por aquí, me ha tocado 8 días, de estar observando cómo está la vegetación, que no hayan quemas, si hay quemas reportarlas, ir a apagar, porque esto es muy frágil y a veces la gente le mete candela para hacer cultivo. Bueno, entonces esta parte es supremamente frágil. Les decía que la capacidad de carga, se le llama capacidad de carga a lo que aguanta un páramo que entren animales o gente. La capacidad de carga que se tiene estimada para este páramo es de 30 personas. Hoy vinimos 60, ¿cierto? O un poco más. Pero estamos siendo cuidadosos y no nos estamos entrando tanto en la naturaleza. De todas maneras, esto que yo estoy haciendo y esto que ustedes están haciendo, cuando pisamos plantitas, ahí nos toca pisarlas. Pero estamos en un sitio, va degradando y se demora mucho en recuperarse, ¿cierto? De igual manera, si le arrancamos una hoja a un frailejón o si le quitamos pistilos a los frailejones, son muy bonitos y nos gustaría llevarnos uno para la casa, pero estamos depredando la naturaleza, no debemos de hacerlo. Si quieren, caminamos un poquito hacia acá y miramos algo muy curioso en estas plantas. El extremo frío y la extrema temperatura que se da en estos páramos hace que las plantas tomen unas características especiales. Y esas características especiales, si ustedes las miran, van a encontrar que esto es lamoso, totalmente, tiene mucha lama, tiene un algodón completo, porque las plantas como nosotros nos tenemos que proteger, ¿cierto? Entonces nosotros nos ponemos, ustedes la chaqueta, la ruana, el abrigo, el buzo, y ellas se ponen sus hojitas y las van acumulando como una ruanita, desde abajo hacia arriba. Estas partes son los abrigos de ellas, ¿sí? Y fíjense cómo pliegan sus hojitas para poderse abrigar, y si no el frío las quema y las mata. Y en las partes van naciendo las nuevas, la nueva generación, por eso el frailejón es tan bonito, y van echando sus flores, sus semillas. Entonces, fíjense en esa estructura de la plantica, cómo se protege, y en otras cómo se abrigan unas a otras. Aquí está muy raro, por eso no los debemos destruir. Ellas se pegan, y al pie nacen otras planticas que les van ayudando para tener la resistencia de poder sobrevivir en estos páramos. Si no, esto sería un peladero completo. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien que quiera hablar? Porque yo ya hablo y hablo y hablo y hablo. ¿Alguna inquietud? ¿Hace cuánto fue que hicieron? Esto tiene un poco más de 20 años. A partir de los años, después de los 70, en los años 80, después de los años 85, empezaron a abrir y a hacer concesiones para entregar estos terrenos para hacer explotaciones. Fíjense algo, estos terrenos, fíjense que no hay casitas, no hay habitación, no hay campesinos.
porque esto se considera que debe ser reserva natural y las reservas naturales no se deben tocar. Entonces, además el clima es tan extremo que es muy difícil vivir uno acá. Un rato que vengamos y hoy que el día está agradable es bueno, pero una tarde que empiece a llover y a nevar, o sea, la neblina rasante que llamamos, esa que se va bajita, enfría muchísimo, así como esa, y suelta mucha agua, y es muy difícil vivir ahí. Cuando acampamos, en las horas de la noche la temperatura se nos puede bajar 3, 4 grados bajo cero. Entonces son condiciones difíciles que cuando no estamos acostumbrados. Sufrimos un poco aquí por la respiración, ¿cierto? Por el poder respirar. Resulta que a medida que vamos subiendo, ustedes son de grado 11 creo, sí. A medida que vamos ascendiendo, las capas de oxígeno son menos, ¿cierto? Hay menos oxígeno. Entonces a más arriba menos oxígeno. Dicen es que el aire es muy pesado, no es que el aire sea pesado, es que falta oxígeno. El oxígeno es esa sustancia que al entrar el organismo se va por la sangre, va a los pulmones, se va por la sangre y oxigena todo el organismo. Sin el oxígeno no podemos vivir. Entonces por eso a la profesora Sofía abajo le dio soroche, le dio malestar, entonces da dolor de cabeza, a veces da mareo, a veces da vómito y se descompensa el organismo porque no estamos acostumbrados a esta altura. Los que de pronto estamos subiendo y bajando permanentemente, pues nos acostumbramos un poco. No quiere decir que no nos vayamos a enfermar. Yo me he enfermado muchas veces de soroche y todo el mundo se puede enfermar, así como puede pasar un lapso bastante de tiempo que uno no se enferma. Entonces por eso debemos nutrirnos un poco, sobre todo con calorías, lo que es dulce, tomar líquido, respirar profundo y estar muy tranquilos y caminar despacio. Ustedes están muy jóvenes, tienen excelente físico, no tienen mucho inconveniente con eso. ¿Qué más les digo? ¿Alguna otra pregunta? El gobierno ya autorizó la explotación del carbón. El gobierno tiene autorizado, no la explotación en sí, están las concesiones. O sea, las concesiones son como los permisos que uno saca, como cuando va a construir una casa, pero no la han construido, o sea, no han empezado a explotarla.